Mateo se detuvo frente al espejo del baño, el agua goteando lentamente del grifo como un eco de la inquietud que sentía en su pecho. Era una noche cualquiera, o al menos debería haberlo sido. Pero algo en la mirada cansada de Lucía al despedirse esa mañana, algo en la frialdad calculada de sus gestos, había despertado un presentimiento que no podía ignorar. Fue entonces, mientras guardaba las herramientas naftalinas en su viejo maletín, que lo vio. Un blister vacío de píldoras. No era cualquier blister. No. Eran las píldoras del día después. En un instante, los cimientos de su rutina perfecta comenzaron a tambalearse. ¿Por qué estaban allí? ¿Cuándo había decidido guardarlas? ¿Por qué no lo había mencionado? La sala de estar parecía un escenario demasiado pequeño para la batalla que se avecinaba. Mateo intentó racionalizarlo, pero las dudas lo devoraban. Seguramente hay una explicación, se repitió, aunque su voz interior, cada vez más ahogada, le susurraba que la verdad sería mucho más oscura. Esa noche, Madrid respiraba calma desde sus balcones iluminados, pero dentro de Mateo, una tormenta comenzaba a gestarse. Lucía entró apurada, el teléfono pegado a su oído, las palabras saliendo rápidas, casi susurradas. Ni siquiera notó a Mateo observándola desde la penumbra del pasillo. Cuando finalmente colgó, él ya no pudo contenerse. Lucía, ¿qué es esto? El blister, ahora sostenido entre sus dedos, parecía más pesado que cualquier herramienta que hubiese usado en el taller. La pregunta flotó en el aire, cargada de una tensión que ni siquiera la radio de fondo pudo suavizar. Lucía se quedó inmóvil, su rostro cambiando en un instante, pasando del desconcierto a una especie de calma gélida que solo confirmó sus peores miedos. ¿Qué estás insinuando, Mateo?, respondió, su voz tan suave como una hoja cayendo al suelo. Pero era una suavidad engañosa, como el filo de una daga. Había algo casi hipnótico en la rutina de Lucía aquella mañana. Cada movimiento suyo, desde ajustar los papeles en su portafolio hasta deslizarse en los tacones como si fueran parte de su piel, irradiaba un control impecable, una precisión que Mateo siempre había admirado. Pero esa admiración ahora se mezclaba con una incomodidad silenciosa. Ella era una mujer que parecía llevar el mundo sobre sus hombros, pero en su mirada, detrás de las largas pestañas cuidadosamente maquilladas, había una sombra. Una sombra que Mateo no podía ignorar. Mientras ella hablaba, su voz era un murmullo distante para él. Todo esto es por nosotros, solía decirle cuando discutían sobre el tiempo que pasaba fuera de casa. Mateo solía creerlo, o tal vez quería creerlo. Pero ahora, mientras la veía ajustar la corbata de él con una sonrisa calculada, su mente no podía evitar preguntarse, ¿cuántas cosas más hacía Lucía con esa precisión quirúrgica, con ese mismo control perfecto que lo dejaba fuera de cualquier ecuación? Esa mañana, Lucía partió temprano, dejando tras de sí un aroma a café recién hecho y un silencio que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Mateo se quedó allí, inmóvil, como si el eco de su partida hubiera congelado el tiempo. ¿Era esto lo que se había convertido su matrimonio? Un intercambio de miradas apresuradas y despedidas sin peso real. Pero no era solo eso. Algo estaba mal, algo mucho más profundo que las largas horas de trabajo o las excusas repetitivas. Y aunque Mateo no podía ponerlo en palabras, lo sentía con cada fibra de su ser. El hallazgo fue casi accidental. En su intento por ayudarla a organizarse antes de su gran presentación, Mateo encontró el blister vacío. Estaba escondido, apenas visible entre papeles que no parecían importantes. Pero allí estaba. Y en el momento en que sus ojos se posaron en aquel pequeño objeto, algo dentro de él se rompió. ¿Era posible que hubiera una explicación inocente? Claro, podía ser. Podía ser cualquier cosa. Pero no lo era, y Mateo lo sabía, aunque quisiera negarlo. En ese instante, las preguntas comenzaron a formarse como olas golpeando una roca, cada una más insistente que la anterior, cada una desmoronando un poco más la imagen que él tenía de su vida. Se quedó allí, de pie, sosteniendo el blister como si pesara toneladas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron a sentirse como dos extraños bajo el mismo techo? No era capaz de decirlo. Pero ahora, ese vacío, esa distancia, tenía un nombre. Y aunque aún no podía pronunciarlo, lo sentía como una herida abierta. Cuando Lucía llegó a casa esa noche, la tensión en el ambiente era casi palpable. Mateo quería hablar, quería preguntarle directamente qué significaba todo aquello, pero las palabras se atascaban en su garganta. La observó desde la distancia, como si fuera una desconocida. Ella, ajena a su tormento interno, se movía con la misma eficiencia de siempre, revisando su agenda, contestando mensajes en su teléfono. Y entonces, él lo intentó. Una frase, un inicio de confrontación, se formó en su mente, pero nunca salió de sus labios. Lucía, sin siquiera levantar la mirada de su teléfono, mencionó que debía partir temprano a Barcelona para un evento importante. Su tono era tan natural, tan despreocupado, que por un momento Mateo se preguntó si todo lo que sentía no era más que un producto de su imaginación. Pero no lo era.
y mientras ella salía de la habitación, algo dentro de él se endureció. Decidió que si las palabras no podían salir, entonces sus acciones hablarían por él. Fue en Barcelona donde todas sus dudas se transformaron en certezas. Mateo no sabía exactamente qué lo había llevado a seguirla, a tomar ese tren sin plan ni propósito más allá de encontrar una verdad que temía. Pero allí estaba, frente al hotel, viendo cómo Lucía entraba del brazo de otro hombre. Era un hombre distinto a él en todos los sentidos. Elegante, seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía diseñada para desarmar a cualquiera. Lucía se reía de algo que él decía, y esa risa que Mateo había creído suya, ahora pertenecía a otro. El dolor fue inmediato, como un golpe al pecho que lo dejó sin aliento, pero también vino acompañado de algo más, una ira sorda, una furia que comenzó a nublar sus pensamientos. Había dedicado años de su vida a construir algo con ella, y ahora, en cuestión de segundos, todo parecía desmoronarse. La venganza no fue planeada, fue impulsiva, un acto de desesperación y rabia acumulada. Cuando vio los materiales de presentación de Lucía, cuidadosamente organizados en su habitación, una idea se formó en su mente. No iba a permitir que ella continuara su vida como si nada hubiera pasado. Tomó todo lo que pudo cargar y salió del hotel sin mirar atrás. Cada paso que daba se sentía como una pequeña victoria, pero también como una derrota, porque sabía que, al final, nada de esto le devolvería lo que había perdido. Cuando llegó a Valencia, exhausto y vacío, lo único que sabía con certeza era que no podía volver. Su vida en Madrid, su matrimonio, incluso su identidad, todo había quedado atrás. Allí, en esa nueva ciudad, Mateo decidió que debía empezar de nuevo, aunque no sabía cómo ni por dónde comenzar. Y así, con el corazón roto y la mente nublada, Mateo cerró la puerta al pasado, sin saber que éste volvería a buscarlo cuando menos lo esperara. 5 años habían pasado desde aquella noche en la que Mateo dejó atrás Madrid y todo lo que alguna vez significó su vida. El tiempo, lejos de borrar las cicatrices, había solidificado en él una rutina austera pero funcional. En Valencia, había encontrado un espacio donde el ruido de los motores y el olor a grasa parecían encubrir los ecos de sus propios pensamientos. Había aprendido a reparar más que coches, había aprendido a sobrevivir reparando las piezas rotas de sí mismo. Sin embargo, aunque la distancia lo había apartado del dolor más inmediato, no podía escapar de los recuerdos que, como sombras alargadas, lo seguían en cada atardecer. Sus hijos, Sofía y Javier, eran los únicos vínculos que lo mantenían atado al pasado. Las llamadas eran breves y esporádicas, llenas de un cariño forzado y una distancia que ambos niños intentaban disimular con risas nerviosas. Sofía, ahora adolescente, parecía cargar con un resentimiento silencioso hacia él, mientras que Javier, más pequeño, apenas podía recordar los días en los que Mateo formaba parte de su vida cotidiana. A pesar de todo, Mateo se había convencido de que estaba haciendo lo correcto. Había construido una especie de paz artificial, un equilibrio frágil en el que su mundo no necesitaba nada ni a nadie más. Pero, como suele ocurrir, la vida tiene una forma cruel de romper aquello que creemos inquebrantable. Todo cambió una tarde cualquiera, cuando el timbre de su pequeño taller resonó con una urgencia que no era habitual. Al abrir la puerta, Mateo se encontró frente a una pareja que no había visto jamás. Diego y Carmen eran sus nombres, pero no eran simplemente desconocidos. No. En sus rostros había algo que lo inquietó profundamente, una mezcla de nerviosismo y determinación que pronto revelaría una verdad para la que Mateo no estaba preparado. Ellos venían con una noticia que lo golpeó como un martillo. Mateo tenía una hija que nunca había conocido, una hija que ahora estaba gravemente enferma. El impacto fue inmediato, como si todas las paredes que había construido alrededor de su nueva vida se derrumbaran en un solo instante. La niña, dijeron, necesitaba un trasplante de médula ósea, y Mateo era su única esperanza. Diego y Carmen, sus padres adoptivos, no podían ayudarla, y la madre biológica, cuyo nombre él no necesitó escuchar para saber de quién hablaban, tampoco era compatible. La voz de Carmen se quebró mientras explicaba la urgencia de la situación, y aunque Mateo intentaba mantenerse firme, su mente ya estaba girando en espirales de confusión y miedo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La información se repetía en su cabeza como un disco rayado. Una hija, una niña que llevaba su sangre, pero que él nunca había conocido. El pensamiento lo llenaba de una mezcla abrumadora de culpa y rabia. No podía evitar preguntarse si Lucía había decidido mantener este secreto como una última venganza, un castigo silencioso por todo lo que había ocurrido entre ellos. Y, sin embargo, por encima de toda esa maraña de emociones, había una verdad que no podía ignorar: una vida dependía de él. Podía sentir el peso de esa responsabilidad en cada fibra de su ser, pero también sabía que ayudar significaría enfrentarse a todo aquello de lo que había huido.
Pasaron horas interminables mientras Mateo luchaba con una decisión que parecía imposible. Por un lado, estaba el resentimiento, el dolor del pasado que aún latía en cada rincón de su memoria. Por otro, estaba la vida de una niña inocente, una vida que él, de alguna manera, había traído al mundo. ¿Cómo podía decidir entre su propio dolor y la oportunidad de salvarla? Finalmente, Mateo aceptó encontrarse con la madre biológica de la niña, aunque ya sabía lo que eso significaba. El reencuentro con Lucía fue devastador. Allí estaba ella, más frágil de lo que jamás la había visto, con una expresión que mezclaba el arrepentimiento y la desesperación. Lucía le explicó lo que había sucedido aquella noche en Barcelona, los meses que siguieron, el embarazo inesperado y la decisión de dar en adopción a la niña cuando se dio cuenta de que no podía criarla sola. Pero lo que más lo sorprendió fue la confesión de que ella también había intentado ayudar, que había querido ser la donante, pero su estado de salud lo impedía. Esta revelación lo golpeó con una fuerza renovada. Todo su odio, toda su ira hacia ella se desmoronaron en un torbellino de emociones que no podía controlar. Por primera vez en años, Mateo vio a Lucía no como una villana, sino como una mujer rota, alguien que había cometido errores pero que también estaba pagando un precio alto por ellos. En ese momento, Mateo supo que no tenía elección. La niña, su hija, necesitaba de él. Y aunque todavía no sabía cómo enfrentaría todo lo que esto implicaba, sabía que no podía dar la espalda. La decisión estaba tomada, aunque el camino que se abría ante él era tan incierto como aterrador. Mateo sabía que enfrentarse a Lucía de nuevo era inevitable, pero no por eso menos doloroso. Esta vez, no buscaba respuestas. Las respuestas ya las tenía, y aunque cada una de ellas era como una espina que se clavaba más profundamente, también habían despejado las dudas que lo atormentaron durante años. No, esta vez no se trataba del pasado. Se trataba del presente, de esa niña que luchaba por su vida y que, de alguna manera, se había convertido en el único puente entre ellos. Lucía, debilitada por la enfermedad, parecía casi una sombra de la mujer que una vez conoció. Pero en sus ojos aún había un destello de la fuerza que tanto había admirado y temido. En ese enfrentamiento, no hubo recriminaciones ni gritos. Todo lo que quedaba era una sinceridad cruda, despojada de las máscaras que ambos habían usado durante tanto tiempo. Lucía le confesó lo que Mateo ya intuía: la niña no era suya biológicamente. Había sido concebida en esa relación que destruyó su matrimonio, una verdad que ella había ocultado durante todos esos años, primero por miedo y luego por vergüenza. Pero lo que Lucía no había anticipado era que esta revelación no cambiaría la decisión de Mateo. Él ya no buscaba razones para alejarse. Había tomado una decisión, no por Lucía ni por él mismo, sino por esa niña que llevaba su apellido, de alguna manera inexplicable, también su amor. Sin embargo, había un problema más grande, uno que Lucía se negaba a enfrentar. El verdadero padre biológico de la niña, Álvaro, no sabía de su existencia. Lucía temía las repercusiones de revelar esta verdad. Álvaro era un hombre poderoso, un político que había construido su carrera sobre una imagen de perfección. Exponerlo significaría arriesgarlo todo: su vida, su reputación y, quizás, incluso la seguridad de la niña. Mateo, por otro lado, veía las cosas de manera diferente. Para él, no se trataba de política ni de secretos. Se trataba de la vida de una niña que no tenía tiempo de esperar mientras los adultos resolvían sus miedos y disputas. Pero convencer a Lucía no sería fácil. Ella estaba atrapada en su propio laberinto de culpa y remordimiento, y cada paso hacia la verdad parecía empujarla más cerca del abismo. La decisión de exponer a Álvaro no fue tomada a la ligera, pero una vez que Mateo y los padres adoptivos de la niña, Diego y Carmen, unieron fuerzas, no hubo vuelta atrás. Fue un proceso lento y lleno de obstáculos, pero poco a poco, lograron llevar el caso a la atención pública. La historia de la niña enferma, la necesidad urgente de un donante y la negativa de un hombre poderoso a asumir su responsabilidad se convirtieron en un escándalo mediático. Álvaro, acorralado por la presión pública, no tuvo más remedio que enfrentarse a la verdad. Pero incluso entonces, su reacción no fue la que Mateo había esperado. En lugar de aceptar su responsabilidad de inmediato, Álvaro intentó utilizar su poder para silenciar la situación. Fue un recordatorio doloroso de cuánto había cambiado el mundo desde la última vez que Mateo había tenido fe en la justicia. A pesar de todo, la presión se acumuló hasta el punto de quiebre, y Álvaro finalmente cedió. Accedió a realizarse las pruebas y, como era de esperarse, resultó ser compatible con la niña. El trasplante se llevó a cabo en un hospital bajo la mirada de un público que seguía cada detalle con morbo y curiosidad. Fue un éxito. La niña, contra todas las probabilidades, comenzó a mostrar signos de recuperación, y con ello, Mateo sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Pero este no era el final del viaje. La vida de la niña había sido salvada, sí, pero el costo emocional de todo lo que había ocurrido dejó cicatrices que tardarían años en sanar. Álvaro,
aunque obligado a participar, nunca mostró verdadero interés en formar parte de la vida de su hija. Su silencio, incluso después de todo lo que había sucedido, fue un recordatorio sombrío de que no todas las historias terminan con reconciliaciones perfectas. En el hospital, Lucía y Mateo tuvieron su último encuentro. Ella, sabiendo que su tiempo estaba llegando a su fin, le agradeció de una manera que solo ellos dos podían entender. Fue un momento de reconciliación, no romántica, sino humana. Ambos reconocieron los errores del pasado, pero también encontraron consuelo en el hecho de que, a pesar de todo, habían hecho lo correcto para salvar a su hija. Cuando Lucía cerró los ojos por última vez, Mateo sintió una mezcla de tristeza y alivio. Ella había encontrado la paz que tanto buscaba, y él había encontrado algo que nunca esperó, la fuerza para seguir adelante, no como un hombre roto, sino como alguien que había encontrado un propósito en medio del caos. En los días siguientes, Mateo regresó al hospital, esta vez acompañado de Sofía y Javier. Fue un momento extraño y hermoso. Por primera vez en años, se sintió como parte de una familia, aunque no era la misma que había imaginado alguna vez. Sus hijos, que inicialmente lo habían mirado con desconfianza, comenzaron a abrirse a él de nuevo. Y la niña, su hija, aunque no llevaba su sangre, ahora llevaba algo mucho más importante, su amor y su compromiso. El acto concluye con Mateo mirando a su hija mientras sonríe por primera vez desde que comenzó esta odisea. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de empezar de nuevo. Una redención que no borraba el pasado, pero que le daba la fuerza para enfrentarlo y seguir adelante.